Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 30 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Rápidamente comento algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Según Diario Las Américas, ONU pide fin de torturas en Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseguró, pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto está entre comillas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al régimen de Venezuela a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a tomar medidas para poner fin a las torturas tras una visita de 2 días al país. Insistimos, lo vamos a analizar. Él mencionó, por ejemplo, la situación de la justicia. Venezuela debe dar pasos significativos en la reforma de los sectores de justicia y seguridad. Esto en nota oficial de Naciones Unidas asegura lo siguiente: tras conversaciones francas, y esto está entre comillas, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alentó el sábado a las autoridades venezolanas a dar pasos significativos en la reforma de los poderes de justicia y seguridad. En rueda de prensa, tras finalizar una visita de 3 días a Venezuela, Volker Turk también les instó a tomar la iniciativa para generar confianza entre las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación en particular. Insistimos, lo hablaremos. Una de estas víctimas o presos políticos levantó, nos referimos al teniente coronel Igber José Marín Chaparro. Él informó en un comunicado que levantó este viernes la huelga de hambre que inició el pasado 22 de noviembre, después de 67 días, luego de lograr la presencia de representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y tras el compromiso de las autoridades de mejorar las condiciones generales en el centro de reclusión en beneficio de todos los privados de libertad. Tuvimos oportunidad de verlo, esto está en el comunicado al día de ayer, y a pesar de las visibles huellas de desgaste físico, su ánimo y fortaleza espiritual permanecen inquebrantables. Hoy, 30 de enero, hay una nueva manifestación, jornada de protesta convocada por los trabajadores. Dice el Twitter de la coalición sindical: todos nuevamente a Plaza Venezuela este lunes 30 de enero a las 9 de la mañana. El gobierno discutirá ante la OIT salario de todos los venezolanos a $50. Atrincherado en la isla de Margarita, Caracas debe rebelarse contra los aumentos chucutos, dice este tweet. Venezuela además incumple, según lo destaca la agencia EFE, más del 90% de las recomendaciones de la OIT. Esto en palabras de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que denunció en un comunicado difundido este domingo que el gobierno ha incumplido con más del 90% de las recomendaciones de la organización. Por cierto, un dato internacional al que hay que seguir, y me refiero al misterioso ataque de drones contra un centro militar en Irán. Lo tomo del Mundo de España. Teherán señala que el ataque contra una instalación militar en Isfahán fue fallido, mientras que según diversas fuentes se trató de una operación quirúrgica que logró sus objetivos. Fuentes estadounidenses afirman que podría ser obra de Israel. Y esto va a tener impacto en el mundo y probablemente podría tener impacto para nuestro país, uno de los principales socios del régimen iraní. Para hablar acerca de la visita del alto comisionado a Venezuela, tenemos a alguien que conoce perfectamente el tema y me parece que tuvo la oportunidad de participar en alguna de las reuniones que se celebraron en nuestro país. Laura Louza es defensora de derechos humanos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues le pediría un primer comentario acerca de la visita y un balance general.
sobre lo que fueron estos 2, 3 días de presencia del alto comisionado en nuestro país. La escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente tuvimos una reunión con el alto comisionado el día jueves en la tarde, las ONG primero, luego las víctimas. Él escuchó atentamente, fue una reunión bastante larga, de unas casi 2 horas. Se había organizado vocerías por temas. Nosotros expusimos el tema de Estado de Derecho e impunidad junto con Foro Penal, pero fueron, vamos a decir, todos los temas que nos aquejan como país, pueblos indígenas, LGTBIQ+, el tema de la emergencia humanitaria por Susana Rafali, el tema de la situación de la educación, también el tema de los salarios, el movimiento sindical, todo lo que está pasando al respecto. Es decir, se le dio una bien amplia presentación, exposición de lo que pasa, incluso con detalles de cifras. Escuchó atentamente y luego hizo un resumen de las exposiciones, hizo el esfuerzo de hablar en español, lo que fue muy grato porque él lo entiende, y resumir lo que se había dicho, y nos pidió intervenir y hacer propuestas de soluciones. Allí también hubo muy interesantes intervenciones, y como dije, luego se reunió con las víctimas. Y luego el día sábado él presentó una rueda de prensa donde tocó varios de los puntos que usted mencionó. Y bueno, esperamos que efectivamente la buena noticia es que se prorrogó el mandato de la oficina por 2 años más, pero bueno, por ahora, por lo menos el tema de la ley anti-ONG, como la están llamando los medios, pues no se ve cambio. Él sí pidió que se le consultara a las ONG, pero no pidió un cambio al respecto, que eso no saliera, aunque sí dijo que debía respetarse el espacio cívico. Y de hecho, en tweets que sacó y en el compromiso con nosotros, dijo que efectivamente si no hay espacio cívico, pues no hay nada. Entonces, bueno, eso podría ser un resumen de lo que vimos y escuchamos de él. Si permite esta invita, tenemos un extracto de la declaración en rueda de prensa del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. A propósito del tema de la tortura, nos llamó la atención, reconoce que se practica en Venezuela, llamó a las autoridades a tomar medidas firmes para acabar con la tortura. Uno de los delitos, por cierto, que entiendo forma parte del expediente que avanza en la Corte Penal Internacional. Si me permite, vamos a escucharlo. Yo le pedí un comentario. En el espectro político y social de la necesidad de una reforma. He oído relatos de personas detenidas arbitrariamente y en algunos casos torturadas. A una mujer que murió en demostraciones. Una mujer, por ejemplo, le embargaba la emoción al relatar cómo 2 años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el presidente y los ministros pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos. Entre otras cuestiones que planteé estaba el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Se me prometió que se atenderían las denuncias de tortura de manera decisiva fueran investigadas y los responsables enjuiciados. Le animé a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura una vez por todas y ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que busca tanto prevenir la tortura como mejorar las condiciones de detención. Esto también estaría en consonancia con el compromiso voluntario asumido por Venezuela durante el proceso del examen periódico universal celebrado en Ginebra. Bien, le pido un comentario a nuestra invitada. Insistimos,
la tortura figura entre los delitos que investiga la Corte Penal Internacional, presuntos delitos cometidos en nuestro país. La escuchamos. Sí, efectivamente Venezuela no ha aprobado o no ha ratificado el protocolo relacionado con la Convención contra la Tortura, lo cual hace que hay una serie de, vamos a decir, de acciones específicas y de medidas específicas respecto de ese, bueno, de ese crimen, de ese delito, que no están vigentes en Venezuela y que el protocolo regula de manera muy clara. Entonces es muy importante ese llamado del alto comisionado porque efectivamente es algo que hemos estado pidiendo ya hace mucho. Em, Habrá que ver si efectivamente las autoridades están dispuestas a hacer un cambio respecto de lo que estamos viendo, porque la preocupación que tenemos como organizaciones de derechos humanos y nosotros en particular que nos dedicamos al tema justicia, es que cada vez que se habla de reforma judicial, pues el Ejecutivo está muy contento, pareciera, y dice, sí, claro, queremos hacer una reforma porque eso no funciona bien. Pero esto ha sido algo que se repite desde la época de Chávez, donde ha habido ya seis, vamos a decir, intervenciones, reestructuraciones del Poder Judicial, y lo que vemos es que cada vez es peor, es decir, que cada vez es para hacerlo menos independiente, y de hecho fue una de nuestras denuncias cuando hicimos la vocería ante el Alto, diciéndole, mire, aquí hay algo que se llama revolución judicial, que lo que hizo en realidad es meter a diputados incluso a nivel regional, en un procedimiento de supuesta, bueno, revisión de las condiciones de detención prolongada y del hacinamiento en las cárceles. El hacinamiento sigue. Y ahora lo que hay es todavía menos independencia y más desorden todavía. Entonces, eso no es una reforma de verdad hacia lo que debe ir. Y efectivamente estamos esperando que se instale la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas para que también, porque uno de los mandatos es revisar justamente la complementariedad, es decir, ver si en Venezuela hay condiciones de justicia o no, o qué va pasando al respecto. Entonces, por allí también existen todos los incentivos o presiones, según cómo se vea, para que el gobierno haga realmente un cambio en el tema de justicia, que efectivamente es un tema transversal y estructural de todo lo que estamos hablando y de todos los problemas de derechos humanos, porque no nos permite tener acceso a ser efectivos nuestros derechos como ciudadanos. A propósito de lo que mencionó nuestra invitada, sabemos que, digamos, la responsabilidad del alto comisionado es muy diferente a la que tiene la Corte Penal Internacional, pero ambos se complementan. Sobre este tema, quisiera su comentario, si, digamos, las observaciones de Volker Turk luego de su visita a Caracas puede tener un impacto o no, sobre todo la reunión que sostuvo con las víctimas en nuestro país sobre esta investigación que avanza en la CPI. ¿Qué opina usted? Sí, la oficina del alto comisionado en sí misma se ocupa de las violaciones a los derechos humanos, de monitorear esas situaciones y de denunciarlas, obviamente. De hecho, en el mes de marzo vamos a tener una actualización oral de esa oficina sobre la situación que vivimos. El último informe fue, creo que hubo una actualización en septiembre, si no me equivoco. Un informe como tal lo hubo en junio, hubo dos de hecho. Entonces allí vamos a tener nuevas noticias. Que va a ser bien interesante. Por el resto, tenemos la Corte Penal. La Corte Penal se encarga, en cambio, de situaciones más graves, vamos a decir, de violaciones de derechos humanos, pero estas situaciones de violaciones de derechos humanos, cuando presentan un patrón, es decir, que se repiten, que se nota que hay un ataque sistemático, que es algo constante, que es una política de Estado, ya se transforman en crímenes de lesa humanidad. Y no todos los derechos humanos son crímenes, o sea, se pueden transformar en violaciones, en crímenes de lesa humanidad, sobre todo las violaciones a los derechos civiles y políticos, por ejemplo, encarcelación, tortura, asesinato, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, todo eso son crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, violaciones, por ejemplo, como el derecho al trabajo, por ejemplo,
que también es un derecho humano, o el derecho a una vivienda digna, el derecho al ambiente. No es que no sean, pero hasta ahora la Corte Penal no lo menciona expresamente el Estatuto de Roma, y hasta ahora la Corte Penal no ha conocido de casos de violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Y ambientales. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, efectivamente hay un complemento porque pues se habla de un lado de justicia, del otro lado también. Obviamente el enfoque es distinto porque además lo que dice el alto comisionado está dirigido al Estado como tal, y lo que dice la Corte Penal en este caso se dirige al Estado porque se dirige a funcionarios del gobierno que están en este momento mandando y que conforman el Estado venezolano, pero es una responsabilidad penal individual. Ya se identifica una persona específica o personas específicas. Si permite, te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos temas. Uno, sobre la exhortación para la liberación de personas detenidas de forma arbitraria en nuestro país. El régimen de Nicolás Maduro no dio ningún gesto, no hizo ningún gesto a propósito de las declaraciones del alto comisionado, incluso la presencia en nuestro país. ¿Cómo lo interpreta usted? Y por otra parte, el alcance de esta ley anti-ONG, como usted lo ha mencionado. Vimos una rueda de prensa de varias organizaciones no gubernamentales, hablando acerca de este patrón de estigmatización, persecución y ataques contra la sociedad civil y defensores de derechos humanos que se mantiene. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Contigo. Quien les habla, Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nuestro país, que concluyó el sábado con rueda de prensa. Volker Türk hizo referencia a varios temas, incluyendo la necesidad de una reforma en el sistema judicial, en el área de la seguridad, y pidió poner fin a las torturas en nuestro país, entre otras cosas.
Laura Lousa, que forma parte del equipo de acceso a la justicia, nos acompaña. Le voy a dejar un par de inquietudes. Uno, la exhortación para liberación de personas detenidas arbitrariamente en nuestro país. No hemos escuchado noticia de que se produjera alguna excarcelación luego de esta declaración. ¿Cómo lo interpreta usted, tomando en cuenta, además, que, digamos, el régimen de Nicolás Maduro no hizo ningún gesto más allá de aprobar la prórroga por 2 años de la misión o la presencia en Venezuela de la oficina del Alto Comisionado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el alcance de esta ley anti-ONG. Ustedes decían en rueda de prensa, me refiero a varias organizaciones no gubernamentales, que continúa el patrón de estigmatización, persecución y ataques contra la sociedad civil y defensores de derechos humanos. La escuchamos. Sí, efectivamente asombra la actitud que tuvo el gobierno de Maduro respecto de la visita del alto comisionado, en el sentido que unos días antes, ya sabiendo la visita, es decir, de hecho 2 días antes, se aprobó en primera discusión esta ley anti-ONG con toda una, vamos a decir, una narrativa sumamente estigmatizante y persecutoria. Debe decirse además que esta ley no se refiere solo a las ONG, se refiere a cualquier organización, habla de organizaciones sociales. Evidentemente, el régimen busca una cara o un blanco también, para que la gente diga, ah, es contra este y yo me salvo, pero realmente esta ley es totalitaria, tiene una vocación totalitaria y nos preocupa mucho porque pareciera que vamos hacia una nueva etapa del socialismo, que es la etapa que nos ha faltado, que es justamente un estilo Nicaragua, donde se va a perseguir cualquier organización que, vamos a decir, diga algo en contra, o todo el mundo va a necesitar para unirse, porque realmente es una ley contra el derecho a la asociación. También ahí entran medios, colegios profesionales, etcétera, gremios, y allí hay que pedir un permiso. Entonces, para funcionar. Entonces hay que tener presente que esta normativa es sumamente peligrosa, iremos explicando mejor, y parece una vuelta de hoja, ¿no? Entonces también nos preocupa esa actitud justamente de ninguna acción específica. Quizás, como vamos a decir, el régimen perdió ya su puesto en el Consejo de Derechos Humanos, perdió en la CPI en el sentido que se abrió la investigación. Obviamente falta mucho en la CPI, es largo, pero perdió las cartas que le hacían como hacerse ver como que la cosa no era tan mala o que no era tan malo como parecía. Quizás dice, bueno, ahora que ya todo el mundo sabe quién soy, yo voy a ser quien soy. Y eso nos preocupa, ¿no? Porque vamos a decir que esas apariencias tienen alguna contención y nos protegen, aunque molesten, porque uno tiene entonces que aclarar que es una apariencia, pero eso es lo que estamos viendo. Sí ha habido rumores de liberación de presos políticos, pero efectivamente no se ha concretado nada. Entonces, eso también nos preocupa. Evidentemente, nos vamos a enterar si esta visita tuvo alguna incidencia en frenar un poco esta arremetida en los próximos días. En este momento no lo sabemos. Sobre las declaraciones del alto comisionado, ¿existía expectativa en torno a cuál va a ser el tono de, digamos, su mandato? ¿Cree usted, luego de sostener encuentro con él, escuchar sus declaraciones en rueda de prensa, que podemos esperar algo distinto a la etapa de Michelle Bachelet? ¿Qué puede decirnos? Sí, en ese sentido hubo críticas a la etapa de Michelle Bachelet, la cual muchas veces hizo mención a cifras oficiales sin contrastarlas con otras cifras. Eso se le dijo. Hay un comunicado que firmamos varias ONG, 90 ONG. Se le explica que deben venir las relatorías que desde cuando se estableció todo lo que se estableció al respecto con Michelle Bachelet y todo el acuerdo para que aquí se instalara su equipo, pues debían venir unas relatorías. Solo han venido relatorías que el gobierno invita. En realidad vino la de las sanciones, nada más por ahora, y eso es lo que hemos visto. Entonces no vemos que haya
una claridad y un compromiso en ese sentido, por lo menos con la Bachelet no lo había o no parecía. Luego también se pidió que hubiera efectivamente, se hablara alto y fuerte, cosa que la Bachelet no hacía. Al principio un poco más, cada vez menos, y bueno, que no tampoco aplaudiera o saludara reformas que todavía no se han concretado, como vimos con la policía, la FAES, algunos temas de leyes que salieron en lo judicial que después tampoco se aplicaron. Entonces todo eso se destacó y él tomó nota de eso. Nosotros vimos un funcionario de carrera de alto perfil, Bachelet no era, o sea, de la ONU, perdón, este señor Turk, mientras que Bachelet era una política, pues por su trayectoria. El perfil es muy distinto, se espera que eso haga un cambio. Sin embargo, también vemos que obviamente es una persona muy conciliadora y habrá que ver, porque también es cierto que la ONU está aquí en Venezuela con el tema humanitario. El gobierno ha dicho que ese tema sí lo va a continuar, aunque estamos seguros que también por el tono de la ley, allí no se salva a nadie y todo el mundo sí va a tener que ser sujeto a una habilitación en el mejor de los casos, y la habilitación tiene un montón de condiciones, entonces hasta hay que cambiar estatutos, o sea, un poco como ha pasado con los consejos comunales, que te imponen un estatuto, te imponen gente, te los pueden intervenir. Entonces, allí vemos que eso va a ser con una mordaza si eso ocurre. Y claro, el gobierno le encanta la asistencia humanitaria porque es el formato de la ayuda, pero no el de cambiar las cosas. La asistencia humanitaria también lleva una etapa en que usted tiene que dejar de depender de ella y tiene que empezar a funcionar solo y crearse la infraestructura y las condiciones institucionales para que ya no haya asistencia humanitaria. Eso el gobierno, por un lado, habla de desarrollo para evitar el tema humanitario, porque no quiere reconocer su responsabilidad al respecto, pero por otro lado, todo el tiempo dice, no, yo lo humanitario sí lo quiero, porque la ONG que ayuda al otro sí está bien, pero también hay que ver en qué términos, porque se habló de temas ambientales por el gobierno y después yo no creo que le guste que se denuncie el tema del arco minero. Y justamente ahí no vimos que Turk hablara de eso, ¿no? Habló de los pueblos indígenas, pero no habló del arco minero y del exterminio que existe en ese sentido. Entonces eso nos preocupó un poco, pero como le dije, todo hay que verlo en los próximos días que va pasando, tanto del lado del gobierno, porque la oficina igual está aquí, seguirán las conversaciones, como del lado del alto comisionado, para saber de verdad cómo va a actuar, qué tan contundente va a ser y qué tanto efecto va a tener todo esto. Laura Lousa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la visita del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos a nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo.
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, analizando la mañana de hoy el alcance de la visita, la primera, del nuevo alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, a nuestro país. Nos acompaña a partir de esta hora Zair Mundaray, quien es abogado, especialista en derecho penal, especialista en criminalística, formó parte del equipo del Ministerio Público. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Inicio a partir de un dato que han destacado varios portales. De hecho, compartíamos declaración con nuestra audiencia en torno a la exhortación del alto comisionado para poner fin a las torturas en Venezuela. ¿Cómo lo interpreta usted? Tomando en consideración, entre otras cosas, que es uno de los delitos que figura en el expediente por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, si nosotros analizamos lo que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de manera previa, los informes que presentó en la época de Bachelet, hubo referencias a la tortura. Hubo referencias a la tortura, como la ha habido directamente en los informes de la Misión de Determinación de Hechos, y sí forma parte de los crímenes de lesa humanidad que está siendo objeto de investigación por la Corte Penal Internacional. Entonces uno tiene que preguntarse qué capacidad real tiene de disuadir la Oficina del Alto Comisionado al Estado. Si tiene una capacidad real de disuadir, porque si estamos parados en el mismo discurso de hace 2 años, cuando Bachelet pidió primero que se liberaran las personas detenidas, no habló de presos políticos, y además nunca mencionó presos políticos, pero detenidas arbitrariamente, y permanecen allí. Y en esta visita pide, si uno lo ve a grandes rasgos, casi lo mismo. Entonces uno no podría hacerse mayores expectativas con esto, a partir, pensando un poco de que la oficina, la presencia de esa oficina del Alto Comisionado en Venezuela le ha sido bastante funcional al régimen. Ha sido funcional, ¿por qué? Porque cada vez que es enfrentado en algún foro, que es cuestionado en algún foro, sobre todo en los espacios de Naciones Unidas, ellos se escudan diciendo, es tanta nuestra transparencia que tenemos una oficina del Alto Comisionado en Venezuela en plena funcionalidad, y por eso ellos no dan puntada sin dedal. Son 2 años más que le permiten estar a esta oficina. Además, una oficina donde se cambió totalmente el equipo en la época de Bachelet, y quienes venían trabajando temas de Venezuela fueron excluidos. Vino personal nuevo bastante funcional, bastante además con un discurso nada confrontativo. Si van a una cárcel y no los dejan entrar, bueno, no los dejaron entrar y se devuelven, y eso es lo que le dicen a los familiares, etc. Entonces, de modo que yo en lo particular no me hago mayores expectativas. Me parece que también habría que exigirle al alto comisionado bastante equilibrio en su agenda. Pudimos escuchar de palabras del mismo que se reunió con Maduro, con la vicepresidenta, con el ministro de la Defensa, ministro de Interior, se reunió con el presidente del Tribunal Supremo, con un fantasma que es el defensor del pueblo, que realmente a veces uno duda de que exista, etcétera. Es decir, un amplio margen de reuniones,
se reunió con las ONG 2 horas, como dijo tu invitada anterior, y con una gran masa de víctimas por algunos minutos. Entonces, estamos ante una situación de, primero, habría que pedirle equilibrio, y segundo, hay que empezar a analizar hasta dónde realmente el misionado tiene una capacidad de disuadir, tanto que no la tiene en este momento, y por eso habría que ser un poco más, tener tal vez un discurso más confrontativo, que en plena estadía del alto comisionado hubo la detención de una persona, de una profesora de la Universidad Metropolitana que se había reunido con él, defensora de derechos humanos, y no le importó, y que 2 días antes ya se estaba aprobando en primera discusión la ley contra las ONG, y no le importó. Y no hubo ningún gesto de buena voluntad, ni siquiera de haber soltado a algunos de los presos que están de manera arbitraria allí. Bueno, ya Tarazona pasa de 500 y tantos días, Roland Carreño pasa de 800, va para 900 días detenidos, son presos emblemáticos. Naciones Unidas ha declarado que sus detenciones son arbitrarias, por ejemplo. Hay una declaración del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, ha declarado como arbitrarias esas detenciones, y ni siquiera porque estaba el alto comisionado allí, entonces se materializó esa libertad que ya pidió Naciones Unidas desde el momento de su detención. Entonces, hay que ver esto en contexto. Yo creo que es un régimen que se dirige no, todos los días está en una progresión de autoritarismo absoluto, de cerrar cualquier espacio. Además, no le importa lo que ya piensen los demás al respecto. O sea, mantener una cara democrática, eso ya no es una prioridad, y yo creo que la oficina del alto comisionado es poco lo que está haciendo, es poco los recursos que están invirtiendo, y yo creo que Volker Turk no ha tenido una capacidad disuasoria, ni ha tenido un discurso de confrontación, ni ha pensado ir más allá frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, en pocas palabras, ¿usted no cree que la visita o el informe posterior que él presentará ahora en marzo va a tener mayor incidencia, por ejemplo, en la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es su expectativa en torno a este proceso paralelo, luego de la publicación de, digamos, esta planilla para que las víctimas se hagan parte de esa investigación? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, estamos en 2 planos distintos. Yo sí creo que el espacio al que realmente el régimen trata de evitar es que haya una continuidad en la investigación en la Corte Penal Internacional. Tanto que acabamos de ver a la presidenta de eso que llaman Tribunal Supremo, que todos sabemos de qué se trata, yendo al inicio del año judicial a la Corte Penal Internacional. Han presentado miles de páginas de informes, más de 8.000 páginas, dijo el fiscal ante la Corte, y yo creo que las 62 páginas que presentó el fiscal ante la Corte derrumba todo argumento que hayan presentado ellos ante la Corte. De modo que ese es el espacio al que realmente le temen. Ahora, tenemos que tener claro, la forma en que investiga la oficina del alto comisionado no es una forma forense, una forma judicial. O sea, lo que ellos hacen tiene una incidencia sobre la Corte, pero requiere mayor investigación, porque no es una investigación al estilo de la investigación fiscal, que es lo que se lleva cuando se individualiza a un sujeto como autor de algunos de los crímenes de lesa humanidad que están siendo objeto de investigación, que están en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Fíjate que acá, por ejemplo, el alto comisionado vuelve a abogar por cooperación y asistencia técnica en materia judicial. ¿Hasta cuándo? Esto tiene años la oficina del alto comisionado diciéndolo y prestando la asistencia. Ellos hicieron la revolución judicial, nombraron de todos los jueces miembros del PSUV en la corte, en el llamado Tribunal Supremo. Permanece Tarek William Saab ahí, que está en la cadena de mando de los crímenes allí, y si lo cambian colocarán a uno igual o peor. Y la Defensoría del Pueblo es absolutamente infuncional. La Defensoría Pública es un ente, un brazo más ejecutor de todas las políticas represivas del régimen. Entonces, ahora va el alto comisionado a decirle, deben avanzar y vamos a prestar asistencia técnica para reforma judicial. No, la reforma judicial ya tiene años, y tiene años para peor, siendo más represivo, más vinculado con el régimen. De modo que yo no tengo ninguna expectativa con esta visita. Creo que el equipo que está del alto comisionado
en Venezuela, los que están en campo. Yo entiendo a mis compañeros defensores de derechos humanos que están en campo, antes no tenían eso y por lo menos ahora pueden reportar eso de manera más fácil, pueden tener reuniones, pueden visibilizar algunos temas, pero eso no ha contribuido en nada a que haya mejoras en la situación de derechos humanos. Por el contrario, le ha contribuido al régimen o le ha sido muy funcional al régimen de decir en todos los espacios, yo tengo una oficina del alto comisionado dentro y eso me da garantías de que estoy haciendo las cosas bien y ese es el discurso que mantiene. Entonces, yo creo que estas cosas hay que verlas con lupa. Creo que el régimen está avanzando en una escalada de autoritarismo en este momento. Fíjate que hay algo que mucha gente no se percata, que es que, como decía la anterior invitada, esto no es solo ONG, es cualquier forma de articulación ciudadana. Cualquier forma de articulación ciudadana pasa por el tamiz de esta ley, inclusive los partidos políticos. Fíjate que inclusive los partidos políticos, porque ahí dice claramente en el artículo 15 que ninguna organización, primero, que todo el que reciba alguna contribución exterior no puede realizar, por ejemplo, realizar ninguna actividad política. Todos sabemos que muchos partidos políticos en el mundo tienen referentes extranjeros que contribuyen a lo interno. Hasta los partidos políticos caen allí. ¿Y qué está apuntando? Bueno, está apuntando a que los agarre las primarias sin tener ninguna capacidad de movilización. Está apuntando, además, bueno, todas estas ONG de derechos civiles y políticos prácticamente las liquida. Todo el que está velando por presos políticos, por mejores condiciones, por ir contra la tortura, etcétera, todos esos prácticamente quedan liquidados porque no pueden cumplir no pueden cumplir sus objetivos sin financiamiento. Y todo apunta al financiamiento. Todo es, bueno, existe, pero existe sin dinero, sin ninguna capacidad para hacer tus informes, sin veeduría, existe sin eso. Entonces van a ser una suerte, sin eso sabemos que no pueden funcionar, sin ninguna capacidad de movilización. Entonces las va a dejar ahí, pero los partidos pasan por ahí también. Entonces ahí está muy claro que también se mete con otro tipo de derechos y también se va a meter con los DESCA, con los derechos económicos, sociales y culturales, porque hay gran cantidad de ONGs, universidades, etcétera, que tienen como objetivo, incluso los sindicatos, los DESCA, y esta gente recibe algún tipo de financiamiento del exterior porque en el interior no lo tiene. ¿Qué empresario, qué persona va a donar a una ONG para que le metan traición a la patria y se lo lleven preso? Entonces, si lo recibes del exterior, vas a correr la misma suerte. Entonces, estamos frente a una situación que tiene que llamarnos la atención a todos. Estamos ante una escalada brutal de cierre de los espacios cívicos y ante un autoritarismo con toda la oficina del alto comisionado ahí, que se ha limitado a relatar lo que ocurre. Fíjense que también se reunió con Jorge Rodríguez, también él lo expone, y absolutamente nada de esa norma. Esa norma ya pasó por primera discusión, y analicen el articulado. Yo te invito a tus oyentes que analicen el articulado, liquida el espacio cívico. Usted tiene hasta una ONG de perros que recoge perritos en la calle, y usted recibe de una señora que vive en Miami que le manda por CEL $1,000 y finalmente usted le pueden liquidar su organización, que le manda para comprar la perrarina de los animalitos. No importa, todos caen bajo el tamiz de estas leyes barbáricas y vamos a un espacio cerrado. No le importará ser Corea del Norte, que no venga nadie, que venga, haga lo que le dé la gana, pero aquí se hace lo que dice la dictadura y eso es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, no quiero dejar de lado el tema de la Corte Penal Internacional. Decía nuestra invitada anterior que está la expectativa sobre finalmente la instalación de una oficina o el envío de una avanzada de funcionarios de la Fiscalía de la CPI como parte del memorándum de entendimiento que se firmó con Venezuela, luego de que se cierre el plazo para que las víctimas participen a través de este formulario en la investigación que avanza, qué puede ocurrir a partir del mes de marzo en adelante. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero
ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, a propósito de la visita del alto comisionado de la ONU a Venezuela, Volker Türk, que terminó el sábado con rueda de prensa. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Zair Mundaray, quien es abogado, especialista en derecho penal, especialista en criminalística, formó parte del equipo del Ministerio Público. Yo le dejaba una inquietud, porque entre otras cosas decía nuestro invitado, a lo que verdaderamente teme el régimen venezolano es a la investigación ante la Corte Penal Internacional. Y bueno, existe expectativa también sobre la instalación finalmente o el envío de una misión de la Fiscalía de la CPI a Venezuela como parte del memorándum de entendimiento. Esto no se ha concretado. ¿Qué opina usted? ¿Puede ocurrir o no pronto? Y por otra parte, ¿qué puede pasar a partir de marzo en adelante, luego que se cierra el plazo para que las víctimas en Venezuela, rellenen o participen a través de este formulario en esta consulta de opiniones y observaciones en la investigación que adelantan en la CPI sobre nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, ahí estamos ante dos escenarios diferentes. Fíjense, esto es un litigio estratégico, lo que está ocurriendo. El régimen va a hacer todo lo posible por alargar todo lo que se comprometió en el memorándum de entendimiento, y eso incluye la instalación de la oficina, ¿okay? Eso lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo el año pasado? Ganar tiempo. Presentó informe tras informe lleno de, uno podría decir de estupideces, porque es que el mismo fiscal lo dice, que algunas cosas son repetitivas, son carentes de pruebas, algunas sé que las presentó la Fiscalía, Tarek William Saab, y son disparates, porque incluso presentó casos que no están en la Corte, como informe, como parte de los informes. Pero eso ¿qué pasa? Quita tiempo, obliga a la Corte a leer informe tras informe para poder crearse una idea y generar un pronunciamiento. Entonces, ¿qué va a hacer el régimen este año? Tratar de ganarse este año también, y por eso va a poner obstáculo tras obstáculo para que se pueda instalar la oficina. Pero esto no obsta para que el caso avance. Eso es lo bueno. Lo bueno es que el caso puede avanzar sin que se instale esta oficina, porque las investigaciones se pueden hacer de forma remota, como se están haciendo, como se han venido haciendo, como lo ha trabajado, por ejemplo, la misión independiente. La misión independiente lo ha trabajado de forma remota y los informes han sido absolutamente impecables. Ha podido conversar con víctimas, con testigos, con funcionarios, exfuncionarios, y lo ha hecho de una forma forense. ¿Qué es de una forma forense? Bueno, testimonio, prueba, lugar, quién, dónde, cómo, responde preguntas. Eso responde preguntas. No es un informe etéreo como trabaja la oficina del alto comisionado, que tiene otros objetivos, unos objetivos políticos, de modificación de políticas públicas. No, aquí es señalar, fue Pedro Pérez, fue Nicolás Maduro, fue el ministro, quienes son los autores de este hecho. Él dio la orden, aquí está el documento, etc. Esa
es la forma forense en que se trabaja. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, tiene un gran dilema la sala de cuestiones preliminares. La sala de cuestiones preliminares debe decidir si dar continuidad o no. Yo en lo particular tengo mucha expectativa de que existe la posibilidad, y sobre todo luego de haber visto la decisión de Filipinas que se produjo la semana pasada, de que hay altísima posibilidad de que dé continuidad a la investigación. ¿Por qué? Bueno, lo digo por los paralelismos. Filipinas se inició más o menos en la misma época en que se inició el examen preliminar venezolano, el inicio de la investigación más o menos en la misma época. ¿Qué ha hecho Filipinas? Bombardear con informes y decir que ellos tienen la capacidad de investigación, que decide recién la sala de cuestiones preliminares, indica usted no tiene ningún interés en ir por la cadena de mando de los autores o partícipes de estos hechos. En definitiva, le dijo fiscal, avance usted con la investigación. Yo veo algunos paralelismos ahí. Creo, analizando la jurisprudencia ante la Corte y viendo las pruebas que han presentado una y otra parte, aunque estoy seguro que acaba de llegar, no fue inocente la visita de esta señora que se dice presidenta del Tribunal Supremo venezolano a Holanda. Estoy seguro que debe haber llegado otros informes y otros argumentos tratando de retardar, pero sí creo que la decisión podría ser darle continuidad. Y dar continuidad tiene un significado muy importante, porque es que con la información que tiene el fiscal ya podría generarse las primeras individualizaciones, que es a lo que le teme el régimen, que empiece a dar un señalamiento, que diga el ministro tal de Interior hizo tal cosa, venga y comparezca, y ahí empezaría un sismo importante dentro de la estructura, porque, bueno, mira, nadie quiere verse en una lista de criminales de lesa humanidad perseguidos por todo el mundo, aunque nuestro caso es muy complejo porque los criminales siguen en la estructura de poder y siguen ejerciendo funciones públicas. Esa es la diferencia con otros casos, donde en la mayoría ya las personas han salido del poder y es mucho más fácil la persecución. Por eso es que Maduro, por ejemplo, uno ve de la visita, respecto de la visita, solamente habla generalidades, pero no hay ningún compromiso. En definitiva, no hay ningún pronunciamiento que diga, bueno, nos vamos a comprometer realmente a avanzar en esto, sino decir, hemos escuchado atentamente, hemos tomado nota, hemos, y así te pasa. Si tú te analizas, si analizamos con cuidado, lo último que dijo Bachelet a su salida respecto de Venezuela es revelador. Prácticamente dijo, mire, yo hice todos los esfuerzos, pero con esa gente no se puede. O sea, el texto de su declaración, es decir, hicimos todos los esfuerzos cívicos desde el punto de vista político de tratar de generar reformas, pero esas reformas no se dieron. Y más o menos uno verifica que esto va por el mismo camino con este señor, con el nuevo, con Volker Turk. En cambio, en la Corte estás como en una situación distinta. Estás diciendo, si me permites dar continuidad, puedo pasar a generar las primeras órdenes de comparecencia o imputación. Por eso yo creo que tiene que ser masiva la participación de las víctimas en este caso. Hay que empujar para que la Corte las escuche y hay que empujar para que le permita al fiscal continuar, porque yo creo que, y leyendo los informes del fiscal, yo creo que él tiene muchísima claridad de que la única forma es avanzar con la investigación, porque esta gente no retrocede y son estructuralmente violadores de derechos humanos, estructuralmente. Es decir, ellos solo conocen de eso. Esa es su forma de ser, no hay otra forma distinta en que perciban la realidad. Zair Munderay, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado especialista en Derecho Penal, especialista en Criminalística, formó parte del equipo del Ministerio Público, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver otra vez con la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras menos.